Imagina al ser más hermoso que ha existido jamás. No hermoso como un modelo de revista, no hermoso como un paisaje, hermoso en el sentido más profundo de la palabra, hermoso como solo puede serlo algo que fue diseñado por Dios en persona para reflejar su propia gloria, cada detalle pensado, cada capacidad afinada hasta la perfección, una criatura que si pudieras verla, te haría caer de rodillas sin saber exactamente por qué. Ese ser existió y se convirtió en el diablo. Eso es lo que la Biblia dice. No lo que dice Dante, no lo que dice Hollywood, lo que dice el texto, en hebreo y en griego, cuando lo lees de verdad y no te saltas las partes incómodas. Hoy vamos a leer esas partes. Hay dos textos en el Antiguo Testamento que los predicadores suelen pasar rápido, muy rápido. Uno está en Isaías, capítulo 14, el otro en Ezequiel, capítulo 28. Por separado ya son inquietantes, juntos pintan un retrato que no te puedes sacar de la cabeza. Empecemos por Ezequiel. El profeta está pronunciando un juicio contra el rey de Tiro, una ciudad fenicia famosa por su riqueza. Pero en el versículo 12 algo cambia. El lenguaje da un salto. De repente Ezequiel ya no habla de un rey humano, habla de algo que ningún ser humano fue ni pudo ser. Escucha esto despacio. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, jaspe, zafiro, esmeralda, crisólito, ónice, berilo, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Detente ahí. Ningún rey humano estuvo en el huerto del Edén. Ningún rey humano es llamado querubín. Ningún rey humano tenía piedras preciosas como vestidura desde el día de su creación. Ezequiel no está hablando del rey de Tiro como persona. Está usando al rey de Tiro como espejo de algo mucho más antiguo, de alguien que existía antes de que existiera Tiro, antes de que existiera la humanidad, un querubín grande, cubridor. Esa palabra lo cambia todo. ¿Qué es exactamente un querubín? Olvida los bebés gordos con alas del arte renacentista. Eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia describe. Los querubines en las Escrituras son seres de primera categoría en la jerarquía de lo creado. En el Génesis, querubines con espada de fuego guardan el camino hacia el árbol de la vida. Encima del arca del pacto, en el lugar más sagrado del tabernáculo, las imágenes de querubines flanquean el propiciatorio, el punto exacto donde la presencia de Dios habitaba. En la visión del capítulo 1 de Ezequiel, querubines son los seres que sostienen el propio trono de Dios. No son mensajeros, no son ángeles de servicio ordinarios, son los que están más cerca de Dios. Y el querubín de Ezequiel 28 era el más grande de todos, el cubridor, el que extendía sus alas sobre el lugar donde habitaba la presencia divina. Este ser vivía en la proximidad más inmediata de Dios que puede existir para una criatura. Conocía su gloria de primera mano. La había experimentado directamente, no de oídas, no por fe, sino con la claridad de quien vive en esa presencia cada momento de su existencia, y era perfecto. El texto lo dice sin matices. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Desde el día que fuiste creado, lo cual significa que fue creado así. Bueno, bello, perfecto. Dios no hizo un monstruo, Dios hizo una obra maestra. Ahora va la pregunta que la mayoría de las personas nunca se hace, pero que es la más importante de todas. ¿Qué ocurrió después? El texto de Ezequiel continúa, hasta que se halló en ti maldad. Se halló, no fue puesta ahí, no llegó de afuera, se halló. Como cuando buscas algo que no esperabas encontrar y de repente está ahí.
La maldad apareció en este ser desde adentro, como un brote que viene de la raíz. ¿De dónde vino? Para eso tenemos que ir a Isaías 14. Isaías está hablando del rey de Babilonia, otro gobernante histórico que sirve de espejo al mismo patrón. Y en el versículo 12 escribe: «¿Cómo caíste del cielo, oh Helel ben Shahar?» Helel ben Shahar, en hebreo, el brillante hijo de la aurora, es la imagen del planeta Venus, que brilla con una intensidad extraordinaria justo antes del amanecer y desaparece cuando llega la luz del día. No es la imagen de algo oscuro, es la imagen de algo espléndido que se extingue, que podría seguir brillando y elige no hacerlo. Cuando Jerónimo tradujo este versículo al latín en el siglo IV, usó la palabra Lucifer. En latín clásico, Lucifer significa portador de luz. Era el nombre romano del planeta Venus en su aparición matutina. Una traducción perfectamente correcta. Lo que no es correcto es asumir que Isaías está hablando de un ser oscuro. Isaías está hablando de lo más luminoso que existía. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Isaías 13 al 14 lo dice con una claridad que hace que todo encaje. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 5 frases, 5 veces la misma palabra. Yo, subiré, levantaré, me sentaré, subiré, seré. Eso es lo que se halló en él, no una debilidad, no una limitación, una ambición específica, la ambición de ocupar el lugar que no le correspondía, la ambición de la criatura que quiere ser el creador. Y aquí hay algo que me parece crucial entender. Este ser no eligió el mal porque ignoraba el bien. Lo eligió sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Había vivido en la presencia de Dios. Había caminado en el Monte Santo. Conocía la gloria que estaba rechazando mejor que ningún otro ser en la creación. No fue un error, fue una decisión. Jesús lo vio ocurrir. Eso suena extraño, pero es exactamente lo que él dijo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, los discípulos regresan de una misión y le cuentan emocionados que incluso los demonios les obedecen. Y Jesús les responde con una frase que pasa desapercibida porque va muy rápido. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Veía, tiempo pasado continuo, no supe que cayó, no me contaron que cayó, yo lo veía caer, Jesús estaba allí, y la imagen que elige es específica, como un rayo, no una caída lenta y degradada, un destello, una fracción de segundo en que algo brillante cruza el cielo y desaparece, el portador de luz, cayendo como luz. Hay algo poético y devastador en esa imagen que creo que Jesús eligió a propósito. Ahora viene la parte que más me interesa, la que nadie explica bien. ¿Por qué importa esto? No en términos abstractos, en términos concretos. ¿Por qué debería importarle a alguien que vive en el siglo XXI saber quién era Satanás antes de caer? La respuesta está en una sola frase de Pablo. Segunda carta a los Corintios, 11:14. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, no como monstruo, no como cosa obviamente repulsiva que cualquiera puede reconocer, como luz. ¿Por qué puede disfrazarse de luz? Porque eso es lo que fue, porque conoce ese registro desde adentro, porque no está fingiendo algo que no conoce, sino imitando algo que tenía y perdió. La tentación más peligrosa nunca viene disfrazada de oscuridad, viene disfrazada de algo bueno, de algo elevado, de algo que suena a sabiduría, a libertad, a conocimiento. Recuerda lo que le dijo la serpiente a Eva en el jardín: no morirás. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No fue una tentación hacia algo obviamente malo, fue una tentación hacia la elevación, hacia saber más, hacia ser más, el mismo patrón que destruyó al querubín,
Ezequiel tiene una imagen final sobre este ser que me resulta la más inquietante de todo el texto. Por eso, yo saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. De en medio de ti, el fuego que lo destruyó no vino de afuera, salió de adentro, era consecuencia, no castigo arbitrario. Cuando una criatura se orienta completamente hacia sí misma, cuando el centro de todo es el propio yo y no el bien que la creó, algo empieza a quemarse desde adentro y eventualmente consume todo lo que era. Agustín de Hipona, en el siglo IV, desarrolló esta idea con una precisión que sigue siendo difícil de superar. El mal, escribió, no es una sustancia. No es algo que Dios creó y colocó en el mundo. Es una privación, una ausencia. Como la oscuridad no es una cosa en sí misma, sino la ausencia de luz, el mal es la ausencia de bien donde debería haber bien. El querubín no fue llenado de maldad desde afuera, se vació de bien desde adentro, y lo que quedó es lo que conocemos hoy. Quiero terminar con algo que me parece la pregunta más honesta que este tema genera. ¿Por qué Dios creó un ser que sabía que iba a caer? No voy a dar una respuesta de 20 segundos a una pregunta de 20 siglos, pero sí quiero señalar algo. La libertad que hizo posible la caída del querubín es la misma libertad que hace posible que el amor sea amor. Un ser sin la posibilidad real de rechazar a Dios tampoco tiene la posibilidad real de elegirlo. Y Dios, al menos según lo que las Escrituras presentan consistentemente, prefirió el riesgo de la libertad real a la seguridad de la obediencia forzada. El querubín tuvo esa libertad, la usó para destruirse a sí mismo, y en esa decisión plantó en el universo creado un patrón que los textos bíblicos describen como el patrón fundamental del mal, no la debilidad, no la ignorancia. La elección consciente de orientarse hacia el yo y alejarse del bien. Lucifer, el portador de luz, el brillante hijo de la aurora, que eligió apagarse. El texto lleva 3000 años diciéndolo, y es más perturbador que cualquier imagen con cuernos y tridente, porque lo que destruyó al ser más hermoso de la creación no fue la oscuridad, fue el orgullo, y ese, a diferencia de los cuernos y el tridente, sí es algo que todos conocemos desde adentro, pero hay algo más en la historia de este ser que casi nunca se menciona. La caída no fue un evento privado. El Apocalipsis, en el capítulo 12, habla de la cola del dragón que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Es una imagen que la tradición cristiana ha interpretado durante siglos como la caída de una porción de los seres celestiales junto con su líder. No cayó solo, su decisión tuvo consecuencias que se extendieron, y aquí el texto de Ezequiel añade algo que en la mayoría de las traducciones se pierde. La razón de su iniquidad está vinculada a una palabra hebrea, rekuya, que significa comercio, contrataciones, circulación de algo entre muchos, como si la corrupción no se hubiera quedado en él, sino que hubiera comenzado a moverse, a difundirse, a infectar. La primera acción del ser que eligió orientarse hacia sí mismo fue orientar a otros en la misma dirección. Eso explica algo del libro de Job, que de otro modo resulta confuso. En Job, el adversario no está encadenado en ningún abismo, está en la presencia de Dios, entre los hijos de Dios. Tiene acceso, tiene movimiento, y su función específica en ese texto es cuestionar, acusar, desafiar, no un ser destruido y encadenado, un ser que todavía actúa, y actúa en el único registro que conoce, el de la acusación, el de la pregunta que siembra duda, el de la insinuación que separa, porque eso es lo que hace quien perdió la unión con el bien. Intenta que los demás también la pierdan. Hay un detalle en el relato del Edén que adquiere un peso completamente diferente cuando se lee junto a Ezequiel 28. Ezequiel dice explícitamente, «En Edén, en el huerto de Dios estuviste».
El querubín conocía el jardín, lo había habitado antes de que los seres humanos llegaran a él. Cuando la serpiente aparece en Génesis 3, no es un intruso que llega de un lugar desconocido, es alguien que conoce ese espacio desde adentro, que conoce sus reglas, que sabe exactamente qué prohibición existe y dónde presionar. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, esa primera pregunta de la serpiente no es una pregunta inocente, es una técnica específica, la técnica de alguien que quiere instalar una duda en lugar de una negación. No dice que Dios está equivocado, pregunta. Hace que la persona que escucha empiece a examinar algo que hasta ese momento no había examinado como problema. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Recuerdas las 5 frases de Isaías? Subiré, levantaré, me sentaré, subiré, seré semejante al Altísimo. El querubín quiso ser como Dios, y lo primero que hizo al llegar al jardín fue ofrecerle a la humanidad exactamente lo mismo que él había querido para sí: ser como Dios. No fue un engaño improvisado, fue el mismo pecado exportado, la misma orientación equivocada transmitida hacia los seres que Dios acababa de crear. Eso cambia completamente cómo se lee el resto de la Biblia. Si el patrón fundamental del adversario es este, si su método no es la oscuridad bruta sino la promesa de elevación, entonces toda la historia de la redención es la historia de Dios respondiendo a ese patrón con algo completamente opuesto. El querubín quiso subir, quiso elevarse, quiso ser semejante al Altísimo por su propia voluntad. El Hijo de Dios bajó, se vació de gloria, se hizo semejante a los humanos, no por orgullo, sino exactamente por lo contrario. Filipenses 2, 6-8. Pablo describe a Jesús como alguien que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que retener. Al contrario, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte, el movimiento exactamente inverso. El querubín que tenía la forma de criatura quiso la posición de creador. El que tenía la posición de creador tomó la forma de criatura. Si la caída del querubín es la historia de la máxima criatura que quiso subir hasta donde no le correspondía, entonces la encarnación es la historia del Creador, que bajó hasta donde ninguna criatura habría esperado encontrarlo, y esa inversión no es accidental, es la respuesta. ¿Qué quedó de aquel querubín? Los textos del Nuevo Testamento no invierten su tiempo describiendo su naturaleza actual, no porque no sea relevante, sino porque el énfasis está en otra parte. Juan 8:44. Jesús lo describe así: homicida desde el principio. No permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 3 cosas: homicida, sin verdad; padre de mentira, no cuernos, no tridente, no fuego decorativo, mentira, el que inventó la mentira, el primero en decir algo que no correspondía a la realidad e intentar que otro lo creyera. Seréis como Dios. Eso fue la primera mentira registrada en la historia humana, y vino de alguien que sabía perfectamente que no era verdad, que había querido exactamente eso para sí mismo y había comprobado en carne propia lo que producía. Aún así lo dijo. Eso es lo que Jesús llama padre de mentira. No alguien que miente porque se equivoca, alguien que miente sabiendo que miente, con pleno conocimiento de las consecuencias, porque es lo único que le queda de su antigua grandeza. El portador de luz que ya no puede llevar luz, que lleva sombras con forma de luz, y que en ese disfraz, es más peligroso que cualquier monstruo evidente. Vuelvo a Ezequiel para cerrar, porque ese texto tiene las últimas palabras más precisas sobre este ser que existen en toda la Escritura. ¿Hay quien sea comparable a ti en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén?
pero tú serás derribado con los árboles del Edén a lo profundo de la tierra, comparable en gloria, comparable en grandeza. El profeta no lo describe como algo que nunca fue grande, lo describe como algo que fue lo más grande y cayó hasta lo más bajo, la distancia entre lo que fue y lo que es. Esa es la tragedia. No la oscuridad de algo que nunca tuvo luz, la oscuridad de algo que tuvo toda la luz y eligió apagarla. Y en esa elección, en ese momento en que el ser más hermoso de la creación dijo en su corazón, seré semejante al Altísimo, quedó plantada en el universo una pregunta que todavía hoy cada ser humano tiene que responder. La misma pregunta, con la misma libertad y con las mismas consecuencias posibles. Hay un último punto que no quiero dejar sin examinar. Mucha gente que escucha esta historia llega a una pregunta inevitable. Si Dios sabía lo que iba a pasar, si podía ver el resultado desde el principio, ¿por qué creó a este ser? Y más todavía, ¿por qué le dio la posibilidad real de elegir el mal? Esa es una de las preguntas más antiguas de la teología, y no voy a pretender que tiene una respuesta que satisfaga a todo el mundo. Pero sí hay algo que los textos sugieren con consistencia. La libertad que hizo posible la caída del querubín no es un defecto del diseño, es el diseño. Un universo donde los seres creados solo pudieran hacer el bien no sería un universo donde el bien existiera realmente. Sería un universo donde el bien ocurriera automáticamente, como el agua que cae hacia abajo, sin elección, sin costo, sin significado. El querubín tenía libertad real. Eso significa que tenía la posibilidad real de elegir mal, y la usó. Pero esa misma libertad es lo que hace que la lealtad tenga valor, lo que hace que el amor sea amor y no programación, lo que hace que cuando alguien elige el bien en un momento en que podría no elegirlo, esa elección signifique algo. El universo en que vivimos tiene un adversario real porque tiene criaturas con libertad real. Y tiene criaturas con libertad real porque el Creador quiso ser amado libremente, no servido por máquinas, amado por personas que pudieran no amarlo y eligieron hacerlo de todas formas. Esa es la apuesta más arriesgada de la historia, y el querubín que eligió no amar es la primera prueba de que el riesgo era real. Quiero añadir algo sobre la historia de este ser que los textos sugieren, pero que raramente se examina con la atención que merece. El querubín no cayó de golpe en un estado de maldad total e irrecuperable. Ezequiel dice que la maldad se halló en él. Ese verbo sugiere un proceso, algo que fue creciendo, una orientación que se fue consolidando. Hay un momento anterior a la caída en que el querubín ya no es perfectamente lo que fue creado para ser, pero todavía no es completamente lo que se convirtió. Eso tiene un paralelo en la experiencia humana que cualquiera puede reconocer. Nadie se despierta un día decidiendo ser una mala persona. Los procesos de degradación moral ocurren gradualmente. Primero, una pequeña orientación hacia el propio interés que en apariencia parece razonable, luego otra, hasta que un día miras atrás y no reconoces el camino que recorriste, pero ya estás lejos de donde empezaste. El querubín experimentó algo análogo a escala cósmica, y el texto de Isaías captura el momento específico donde todo se torció, el momento en que dijo en su corazón, no en voz alta, no en una declaración de rebelión abierta, en el corazón, en el espacio interior donde nadie más puede escuchar, subiré, levantaré, me sentaré, subiré, seré. 5 pensamientos que se fueron repitiendo y alimentando el uno al otro hasta que ya no eran pensamientos. Eran una orientación, una dirección, un rumbo que una vez tomado no cambió. Los santos padres de la Iglesia, particularmente los que escribían sobre la vida espiritual en los siglos III y IV, conocían bien este patrón.
Lo llamaban logismos en griego, los pensamientos que si no se examinan y se rechazan, se convierten en pasiones, y las pasiones en hábitos, y los hábitos en carácter. El querubín no rechazó los logismos, los cultivó, y lo que cosechó es lo que todos hemos heredado. La conexión entre la caída del querubín y la historia humana no es sólo cronológica, no es que primero cayó él y después cayó la humanidad, es estructural, es el mismo patrón repetido. El querubín quiso ser como Dios, Eva quiso ser como Dios, y no es casualidad, es transmisión. El texto de Juan 8 dice que el diablo es homicida desde el principio, que no permanece en la verdad. Pero también dice algo que es la clave de cómo opera. Cuando habla mentira, de lo propio habla, de lo propio habla. La mentira que difunde no es algo que inventó para los demás y que a él no le afecta. Es su propia realidad interna proyectada hacia afuera. Cree que el bien no es real, cree que el amor divino es control disfrazado, cree que la humildad es debilidad y la obediencia es esclavitud. Y cuando le habla a la humanidad, le habla de eso, le habla de lo que él ve. El problema es que lo que él ve está distorsionado por la elección que tomó. Es como pedirle a alguien que lleva años mirando el mundo a través de un cristal roto que te describa el paisaje. La descripción es sincera, pero el cristal está roto. Y así lleva milenios describiéndonos el mundo, con absoluta convicción, con el cristal roto.